Señor. ¿Cuánto damos la gloria al Señor Dios Todopoderoso? A su nombre. Puede sentarse, por favor. Tomen un lugar ahí de descanso. Y bueno, vamos a saludar también a todos los hermanos, amigos que nos siguen a través de las redes sociales, como lo es el canal de YouTube y la página de Facebook y las distintas plataformas. Que el Señor les bendiga. ¿Cuántos enviamos bendiciones para aquellas personas que nos asisten, que nos ven a través de estos medios que son muy importantes si los usamos bien para la gloria de nuestro Dios? En esta noche quiero hablar acerca de los atributos de Dios. ¿Cuántos saben los atributos de Dios? Que alguien de pronto me pueda decir en esta noche al menos un atributo de Dios. Por acá, por este lado, a ver, la mano derecha. Un atributo de Dios. Omnisciente, todopoderoso. Por acá otro. Omnipresente. Amén. Muy bien. En esta noche al menos vamos a dar una pequeña introducción. Dice la palabra de nuestro Dios, allí donde hemos leído Deuteronomios capítulo 29. Dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Hay cosas secretas que solo pertenecen a Dios y hay cosas reveladas que pertenecen para nosotros y para transmitirla también a nuestros hijos. Hoy haremos una introducción, porque solamente podríamos hacerla en esta breve tiempo que tenemos en esta noche. Una introducción de los atributos de Dios. Los atributos de Dios son las cualidades o características suyas que nos ayudan a entender cómo es Él, que describen su naturaleza y su ser. Atributos naturales, encontramos los atributos naturales o incomunicables de Dios, que son exclusivos para Dios, son exclusivos de Dios. Por eso dice que las cosas secretas pertenecen exclusivamente a Dios. Entonces se les llaman atributos naturales o incomunicables. Pero también encontramos los atributos morales o comunicables. Unos son incomunicables, que le pertenecen solamente a Dios, y hay otros que son comunicables, que nos pertenecen a toda la raza humana, a toda la sociedad, que comparte en cierto grado con nosotros, los seres humanos. Los comunicables los comparte Dios a través de las sagradas escrituras, a través de la palabra de nuestro Dios. La Biblia dice en 2 a Timoteo capítulo 3 versículo 16 que toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hoy vamos a mirar, hermanos, al menos la introducción de los atributos de nuestro Dios. Los incomunicables, que son exclusivos para Él, los podemos mirar a través de la palabra de nuestro Dios. Por ejemplo, allí en el Salmo 90, versículo 2, allí encontramos un atributo que es de Dios y que se llama eterno o eternidad, la eternidad. Entonces podríamos comenzar con este atributo. Dios no tiene principio ni fin. Nosotros sí fuimos creados. Él es eternamente y para siempre. Salmo 90, versículo 2. Solo quiero que miremos algunos versículos para que corroboremos la eternidad de Dios, el atributo de nuestro Dios. Dice la palabra: antes que naciesen los montes y formase la tierra,
y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Tú eres Dios. Antes de todas las cosas, antes de la creación, ya existía Dios. Dios se dio a conocer allí a su pueblo, hermanos, en Éxodo capítulo 3, cuando se le aparece a Moisés a través de una zarza, y Moisés le pregunta, pero si me preguntan quién me envió, ¿qué les voy a decir? Y simplemente él dijo, dígales que yo soy el que soy. De esa manera, yo soy el eterno Dios, el incomparable Dios. Dice la palabra en Isaías 40, 28. Isaías 40, 28. No has subido, no has oído que Dios es eterno, o más bien que Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él es eterno, o sea, nos da a entender que Él es infinito, que Él vive para siempre. En Apocalipsis y algunos textos nos dice que Él es el alfa y la omega, el principio. No tiene principio ni tiene fin, vive por toda la eternidad. Eso lo vamos a desarrollar más adelante. Segundo atributo de nuestro Dios. Segundo atributo de nuestro Dios. El segundo se le llama, bueno, yo los tengo enumerados de esta manera. Usted lo puede enumerar de la manera que usted quiera, porque simplemente los tengo de acuerdo a mi estudio. Inmutable o inmutabilidad. Otro atributo que se le da a Dios, que es inmutable. Dios inmutable quiere decir que Él no cambia en su esencia ni en sus propósitos, que Él permanece inmutable para siempre. Él no cambia. En Malaquías capítulo 3 versículo 6 dice la palabra, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios no cambia. Dios permanece fiel. Es inmutable. Si Él cambiara, hermanos, en algo seríamos consumidos, seríamos destruidos. Ya no existiría la raza humana. Pero Dios ha prometido, hermanos, que nos dará vida, nos dará la eternidad. Y por eso Él se mantiene ahí. Inmutable, que no cambia. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Solamente estoy dando una introducción. Dice la palabra que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Permanece para siempre. Pase lo que pase, venga lo que venga, sea el clima o la situación que esté pasando, Él permanece siempre. Él no cambia para nada. Y en Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. O sea, Él permanece. Lo que Él dice, hecho está. No hay nada que hacer. Lo que Dios hizo, creó los cielos, creó la tierra, creó todo. Él no es hijo de hombre para que mienta. ¿Ni qué más dijimos, hermanos? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, lo que Él estableció, así es. Y no hay nada que hacer. A diferencia de nosotros los hombres, ¿cierto? Porque nosotros podemos decir hoy una cosa y mañana cambiarla. Hoy podemos tener un plan y mañana cambiarlo. Tenemos un plan de evangelismo, mañana lo podemos cambiar. Tenemos una organización, mañana podemos cambiar ciertos puntos. Lo podemos cambiar, pero Dios no cambia, porque Él es el eterno Dios. Él es, ¿qué? ¿Qué dijimos? Inmutable. Amén.
En la palabra nos dice en el Salmo 23, ya todos lo sabemos, que Él es nuestro pastor. Y si Él dice que es nuestro pastor, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Creer que Él es nuestro pastor, que Él no cambiará. Él es el pastor por excelencia, Él no nos va a cambiar por nada. Simplemente es creer. La palabra nos dice, hermanos, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Será que eso lo va a cambiar el Señor? No, Él está con nosotros. ¿Cuánto creemos que Él está con nosotros? Todos los días, hermano. Nunca nos desampara. Y si Él lo dice y si Él es inmutable, quiere decir que esto nunca lo va a cambiar. ¿De acuerdo, hermanos? Por eso se le llama inmutable. En el Salmo 18 dice: mi escudo y mi fuerza, mi salvación, mi alto refugio. Está claro, hermanos, que Él también responde a las acciones de cada persona. De acuerdo a nuestras acciones, pues así mismo Dios responde. Y puede, por ejemplo, cuando leemos que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero en cierta ocasión Él ve que el pueblo se arrepintió, que el pueblo se apartó, que el pueblo se convirtió. ¿Y qué dice la palabra? Y vio Dios lo que hicieron los ninivitas, los hijos de los hombres, y se arrepintió del mal que había pensado hacerle y no lo hizo. Entonces cualquiera podría decir, bueno, pero ahí se arrepintió. No, es por la acción que hizo el hombre. Dios hubiera destruido a todos los ninivitas, pero como ellos se arrepintieron, entonces Dios cambió por esa acción que hicieron los hombres. Dice la palabra que el hombre que pecare morirá. Entonces todos vamos a morir, todos vamos a ser condenados. No, el que se arrepiente, el que se vuelve a Dios, no morirá, sino que vivirá para siempre. Entonces mire lo que hace cambiar el carácter de Dios: las acciones que nosotros tomemos. Todo depende de lo que nosotros hagamos. Si una persona es buena y de un momento a otro cambia, se vuelve malo, pues se va a la condenación. No porque Dios lo quiera así, sino porque esa persona tomó esa mala decisión. Si una persona es mala, incorrecta, pero de un momento a otro se arrepiente, Dios lo escucha y Dios lo oye, Dios lo levanta, Dios lo fortalece. La Biblia habla del rey Acab, que era un hombre muy malo, pero hubo un momento que este hombre se humilló, se arrepintió y Dios lo escuchó. Dios dijo: vea cómo se ha humillado ese hombre. Bendito sea nuestro Dios. Tercer atributo de Dios, vuelvo y digo, usted lo puede ordenar en su orden que usted quiera, es omnipotente. Dios es omnipotente. ¿Cuánto lo creemos? Dios tiene el poder para hacer su voluntad. Todo lo puede. Eso es lo que quiere decir, que todo lo puede. Ahora, ¿nosotros somos omnipotentes? No. Entonces por eso digo que esa es la deidad de Él, o sea, lo que le pertenece a Él, lo que Él hace y que nosotros no lo podemos hacer. ¿Cuántas van? Van 3, ¿cierto? ¿Cuál fue la primera? Que Dios es eterno. ¿Amén? Nosotros no somos eternos porque fuimos creados. La segunda es que es inmutable, que no cambia. Nosotros sí cambiamos. Cualquier cosa, hermano, puede estar animada la persona y de un momento a otro cambiar de carácter o de parecer. Dijo algo y al rato dijo que ya no, que él no lo había dicho, y así sucesivamente. Pero aquí encontramos que Dios es omnipotente, que todo lo puede. Jeremías 32:17 dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y no hay nada que sea difícil para ti. Todo lo puede hacer, todo lo puede hacer. La gente cree que porque pueden hacer un edificio, pueden hacer un avión, pueden hacer ciertos elementos, pueden hacer un robot que trabaje ya y que organice mejor que el ser humano, pero nadie como Dios. Amén. Nadie como Dios. Nadie podrá hacer. Pueden hacer una persona idéntica a cualquiera de nosotros,
pero no pueden hacer lo que tenemos internamente, nuestro corazón, órganos, huesos, sangre, arterias, amén. No lo puede hacer, no le puede hacer un alma, un espíritu. Dios nos formó al hombre de la tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es poderoso, lo hizo de la tierra, pero Dios nos formó también dentro del vientre de nuestra madre. Por eso Él es poderoso. Nosotros damos la gloria al Dios Todopoderoso. Job 42:2 dice la palabra: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Todo lo puede. Por eso es que el Salmo 91 dice que el que habita al abrigo del Altísimo, amén, morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios es omnipotente. Si usted y yo habitamos bajo la sombra de ese Dios altísimo, del Dios omnipotente, nada ni nadie, hermanos, nos hará desistir del propósito divino que Dios tiene. Porque es que Dios es poderoso para hacer cualquier cosa que para el hombre sea difícil, para Dios todo es posible. Por eso es Dios omnipotente o poderoso. También encontramos otra que se le llama omnipresencia, otro atributo de Dios que es omnipresente. Ahora, vuelvo a la anterior, omnipotente. ¿Será que nosotros podemos hacer todo? No. En cierta ocasión dice que un hombre desafió a Dios, un científico, ateo, y dijo: yo puedo hacer también al hombre. Le dijo a Dios, y dijo Dios: vamos a hacer al hombre entonces. Y entonces dijo: bueno, pero el hombre fue creado de la tierra. Dijo: es que yo lo puedo hacer de la tierra también. Dijo: vamos a hacerlo, pero consiga su propia tierra. Ahí no pudo más el científico, porque la tierra Dios la hizo, Dios la formó, Dios la creó. Dice el Salmo 24: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y cuantos en él habitan. Otra característica, o más bien otro atributo de Dios, es omnipresencia. Omnipresencia, que Él está presente en todo lugar. Por allá en el Salmo 137, del 7 al 10, encontramos, hermanos, que Dios está en todo lugar. En el cielo, en el Seol, en el estrado, en donde quiera que pueda existir el hombre, ahí está Dios. Dios está presente acá. Dios está allí en casa, donde usted está, allá en Bogotá, en Colombia, en Estados Unidos, en Europa, en cualquier parte, allá arriba, aquí abajo, en todo lugar. Amén. Por eso se le llama omnipresencia de Dios, omnipresente, que está presente en todo lugar y podemos acudir a Él con toda confianza. Él siempre está. A veces decimos, llegamos y el Señor nos ganó a llegar. No, es que Él siempre está acá. Nunca podemos decir: no, es que cuántos quieren que la presencia de Dios venga a este lugar. No, Él ya está aquí. Pero a veces lo decimos, ¿cierto? A veces decimos: hermano, vamos a orar, hermano, para que la presencia de Dios venga a este lugar, cuando Él ya está aquí. Porque Él es omnipresente, hermanos. Está en todo lugar. Más adelante vamos a desarrollar este atributo de Dios. 5. Omnisciencia. Ahora, ¿qué es omnisciencia? Que todo lo sabe. Él sabe el pasado, el presente y el futuro. Dios lo sabe todo, hermanos. De Él no se escapa nada. Allá en el Salmo 139 también lo dice. Amén. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere, perdón. Alguien que me recite, hay una parte del Salmo 139:1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi levantarme y me sentar. Aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. O sea, antes de que nosotros
digamos algo, Él ya lo sabe. Por eso se le conoce como ¿qué? Como que lo sabe todo, el pasado, el presente, el futuro. Él sabe lo que usted y yo vamos a hacer ahora más tarde. Tremendo, ¿no? Él sabe lo que ya hicimos, claro, el pasado, el presente, lo que estamos haciendo en este momento. Él sabe y conoce su mente, su corazón, lo conoce todo. Él sabe la decisión que usted va a tomar ahora más tarde. ¿Qué va a hacer ahora más tarde? Él lo sabe. Alguien decía, bueno, pero si Dios sabe, hermano, que una persona va a cometer una locura, ¿por qué? ¿Por qué si Él lo sabe, por qué no lo impide? No, porque hay una cualidad que Él nos da a nosotros que se llama libertad de elección o libre albedrío. La persona toma la decisión. Dios sabe. Si la persona coge al lado derecho, coge el camino bueno, pues Dios lo sabe. ¿Y qué más va a hacer Dios? Pues se alegra. Pero si la persona coge el lado izquierdo, a Dios no le gustaría que tomara esa decisión mala. Él lo sabe que va a tomar esa decisión mala, pero ¿quién puede? O sea, Dios podría decirle no lo haga porque lo mato o lo corto. Pero no, hermanos, Dios nos da esa libertad de elección. Lo sabe todo. Sabe que la vamos a embarrar o sabe que vamos a hacer lo bueno. Él lo sabe todo. Por eso es omnisciencia. La palabra de nuestro Dios nos dice en Hebreos 4:13. Hebreos 4:13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Un día tenemos que dar cuenta por lo que hagamos. Amén. Ante Él. O sea, antes que hagamos alguna cosa, ya sabe qué vamos a hacer. Ese es el Dios que tenemos. Ese es un atributo de nuestro Dios. Ya lo sabe todo. Ya lo conoce todo. Depende de cada uno de nosotros. ¿Por qué la gente ahora hablaba con el hermanito Conrado? Y él me decía, esto me pasó con relación a su vista, por descuido y porque no tomé medidas en el asunto desde un comienzo, porque hubo un aviso, ¿cierto? Solo goticas una cosa y dele hasta que se perdió y ya no hubo nada que hacer con el ojito. Y todo comienza así. Nosotros, hermanos, nos descuidamos en la oración, nos descuidamos en la perseverancia, hablando de la vida espiritual. No hacemos las cosas bien delante de Dios y Dios dice, bueno, Él no nos obliga a congregarnos, Él no nos obliga a orar, Él no nos obliga a servir. Nos da libertad, libre albedrío. Cada uno de nosotros hacemos lo que queramos. Pocas palabras, lo que se nos dé la gana. ¿Sí o no? Ese es el Dios tan bueno que tenemos, omnisciente, que lo sabe todo, sabe lo que vamos a hacer, pero cada uno de nosotros somos responsables de las decisiones que tomemos. Un día allí, hermanos, estas personas que nunca buscaron de Dios van a decir, porque alguien decía en cierta ocasión, pero Dios no es malo, Dios no va a condenar a sus hijos. ¿Cuántos creen que Dios no condena a sus hijos? No los va a condenar, pero los que no son hijos tampoco los va a condenar. Dios va a decir, usted tomó esa decisión, usted mismo se condenó, porque Dios no condena a nadie. Cada cual se condena por sus propias decisiones que toma, tanto nuestro Dios. Sexto, soberanía, la soberanía de Dios. Dios, otro atributo es que es soberano. Dios tiene control absoluto sobre toda la creación. Él tiene el control de todo. Salmos capítulo 103, versículo 19. ¿Qué dice? Jehová estableció en los cielos su trono. Él lo hizo así porque así quiso. Amén. Y su reino domina sobre todos. Sobre todo domina Dios. Bendito sea el Señor. Dijimos que era ¿qué?
soberano, el atributo, la soberanía. Tiene poder sobre todas las cosas. En Daniel 4:35, Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y diga, ¿qué haces? No hay nadie. Amén. No hay nadie. Nadie puede detener a Dios. La Biblia en Isaías dice, en Isaías 40 dice que todas las naciones, todos nosotros somos nada. En su comparación somos menos que nada. Ni siquiera somos nada, somos menos que nada. Ese es el Dios todopoderoso a quien honramos, a quien servimos. Amén. Job, ya lo leímos, pero allí 42:2 dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Es soberano, Él es Señor de señores, Él es Rey de reyes, el Todopoderoso, hermano, el Señor de los señores, el Dios de los dioses, como usted lo quiera llamar, el Eterno, inmutable, potente, presente, omnisciente y soberano. Séptimo, autoexistencia. O sea, otro atributo que se le da a Dios, que es autoexistencia. O sea, que es infinito. Dios existe por sí mismo. No depende de nadie y de nada. De nada, no depende. Nosotros sí dependemos de Él. Una persona depende del patrón, depende del esposo, del papá, del hijo, del niño, dependemos de Él, pero Él no depende de nada. Es como dijimos, existente, autoexistente. En Éxodo capítulo 3, versículo 14, dice la palabra, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, el existente. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ese es el Dios, ese es un atributo de Dios, autoexistente, no fue creado, Él mismo fue creado desde el principio, desde la eternidad. Colosenses 1:16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Autoexistente. Dios existe por sí mismo, no fue creado, es eterno, es inmutable, es poderoso, está presente en todo lugar. Él está presente en este lugar, todo lo sabe, Él conoce los pensamientos, es soberano, existe por sí mismo. Él es el Rey de los reyes, Él es el Señor de los señores. Esos son los atributos de nuestro Dios. Atributos, vamos a mirar atributos, los atributos naturales o incomunicables son los atributos de Dios. Atributos naturales de Dios, incomunicables, que no podemos compararnos con Él. Ya estos son exclusivos de Dios y no pueden ser compartidos con los seres humanos. Bendito sea nuestro Dios. Ahora vemos los comunicables, los atributos comunicables. Bueno, quiero hacerle repaso solamente. Los incomunicables o atributos naturales de Dios es que eternidad, que no tiene principio ni fin. ¿Qué más? Inmutabilidad, no cambia con el tiempo. Omnipotente,
tiene poder absoluto sobre todas las cosas, y omnisciencia, que está en todas partes. Amén. Omnipresencia, perdón, que está en todo lugar, que está en todas partes. Y omnisciencia, que todo lo sabe. Sabe el pasado, el presente y el futuro. Todo lo sabe. Bendito sea. Que es soberano, que tiene autoridad suprema sobre toda la creación, sobre todo lo creado. Autoexistente, existe por sí mismo, no fue creado. Alguien decía, hermano, otro ateo, decía que Dios había, bueno, supongamos que Dios creó al hombre. Dios creó al hombre. Hizo el muñeco, bueno, el barro, creó a la persona. Dios creó al hombre. Y que ahora el hombre le está volviendo el favor a Dios, creando imágenes. O sea, esa fue la conclusión de un científico. Dios creó al hombre y el hombre le está volviendo el favor, creándolo a él también a través de una imagen. No, hermanos, él es autoexistente. Existe por siempre, no fue creado. Ahora sí vamos con los atributos comunicables. Amén. Reflejados en los hombres o en los seres humanos en un menor grado. En un menor grado. Ya ahí son atributos en un menor grado. Primero, santidad. El atributo de la santidad. Todos sabemos que Dios es santo. ¿Cuánto lo creemos, hermano? Dios es santo. Dios es santo. Él es puro, apartado de pecado, perfecto, la perfección moral. Es perfecto, justo. Dice la palabra en Isaías capítulo 6, versículo 3, cuando hay una descripción allí que Isaías vio al Señor allí y hubieron arcángeles, querubines allí. Amén. ¿Cuál era la forma de expresión de ellos? Santo, santo. Amén. Isaías 6:3. Y el uno al otro daba voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 2, dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Entonces Él es santo. ¿Nosotros podemos llegar a ser santos también? Claro que sí. Una persona que se aparta del pecado, que se aparta del mal, una persona que busca a Dios, puede llegar a ser santo. De hecho, somos los santos hijos de Dios. La palabra dice que Él estableció apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. El propósito de establecer este ministerio es de perfeccionar a los santos. ¿Cuántos santos hijos de Dios hay acá? Bendito sea el Señor. Claro, cada día ni comparación con Dios, porque Dios no tiene pecado, pero cada día nos vamos perfeccionando. Segundo atributo, hermanos, la justicia. Dios siempre actúa con rectitud y equidad. ¿Qué es equidad? Que da a cada persona lo que corresponde de manera imparcial. Él no es, bueno, está equidad y está, ¿cómo se llama la otra? Igualitaria, ¿cómo es? ¿Ah? Igualdad. Igualdad es que a todos les da por igual, ¿cierto? Al rico le da igual, al pobre le da igual. Pero estamos hablando de equidad, que quiere decir que da a cada persona de acuerdo de una manera parcial. Al que ya tiene, bueno, usted ya tiene, pero le da al que necesita también. En el Salmo 89:14 dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Gloria al Señor. Tercero, otro atributo: bondad. Dios es bueno en todo lo que hace. Salmo capítulo 100,
versículo 5. Salmo 105. ¿Ya lo encontraron? Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Es un Dios bueno, un Dios bondadoso. Otra característica es amor. O sea, estamos hablando de atributos que Dios tiene y que el ser humano también los puede tener. Amor, tenemos amor. Amén. Bondad, podemos ser bondadosos. Aquí está el de amor. Dios ama incondicionalmente, se preocupa y entrega desinteresadamente, se entrega por toda la raza humana, por todos los demás. Y así hay personas, hermana, que hacen algo desinteresadamente, no con interés, sino lo hacen ¿por qué? Por amor. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice la palabra: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Su amor no tiene nada que ver con el amor humano, porque nosotros a veces amamos porque otro nos ama. Dios nos ama, así no le amemos a Él. Dios ama al mundo. La palabra lo dicen, ya ese es un texto que lo sabemos de memoria, Juan 3:16. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ese es el amor de Dios. Romanos 5:8. Solamente estamos dando la introducción, porque no nos podemos detener, porque si hablamos el tema del amor de Dios, ese atributo tan especial de Dios, pues sería un mensaje completo, y así sucesivamente. Romanos 5:8, ¿qué dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra compasión hacia los pecadores, apartados, sin Dios. Vivíamos ciegos en los deleites, en el pecado. Efesios capítulo 2, versículo 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. El amor de Dios, por gracia, nos dio vida en abundancia, hermanos, juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Ese es otro atributo de Dios, la gracia. 5, gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Qué es la gracia, hermanos? Un don. ¿Un don qué? Inmerecido. Eso es la gracia. Dios da bendiciones inmerecidas. Efesios 2, 8 y 9. Bueno, ¿ya lo leímos? No, creo que no. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Bendito sea nuestro Dios. Esas son las bendiciones de Dios, que somos salvos por gracia. Por gracia, la gracia de Dios. La gracia que usted y yo tenemos para llevar el mensaje de Dios. También, la gracia es que un don o un regalo inmerecido. Nosotros también podemos dar regalos. Por gracia, alguien halló gracia. La verdad, o sea, veracidad está hablando de la verdad. Lo que Dios habla, Dios no miente. Lo que Dios promete, lo cumple. Dios es verdad absoluta. Dios es completamente verdadero y digno de toda confianza. Que lo que Dios dice, tengamos confianza, hermanos, que Él lo va a cumplir. Solamente tenemos que esperar. Bendito sea el Señor, digno de toda confianza. Y lo manifestó a través de Jesucristo. Allí en Juan 14:6, ya lo sabemos. ¿Qué dice la palabra? Fuerte. Yo soy el camino. A ver, todos, pensé que lo sabían de memoria. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Él es la verdad. Jesús es el camino a la verdad. Conocemos la verdad y vamos a la vida eterna. Eso es lo que dice la palabra allí en Juan. En Números 23, 19, creo que ya lo leímos también por otro atributo de Dios. Dios no es hombre para que mienta, porque Él habla en la verdad, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Habló y lo ejecutarán. La verdad de Dios afirma que completamente es veraz, que Él cumple todo lo que promete, hermanos. Por eso confiemos en Dios, en ese atributo de Dios, que Dios lo que nos dice es verdad. Lo que estamos predicando es verdad. Lo que enseñamos es verdad. Tito 1:2. Tito 1:2, ¿qué dice Tito 1:2? Bendito sea el Señor. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. La esperanza de la vida eterna, la cual Dios prometió. Dios prometió darnos vida eterna. ¿Cuánto lo creemos, hermano? La gente del mundo no lo cree, pero usted y yo sí lo creemos, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Séptimo, la séptima, séptima. Sabiduría. La sabiduría de Dios es infinita, más allá de la comprensión humana. Dios siempre toma las mejores decisiones. Dios es sabio, Dios nos da también sabiduría. Romanos 11:33. Este es un versículo de meditar mucho, hermano. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. La sabiduría de Dios, lo que Dios hace, lo que Dios ha manifestado, Dios lo ha compartido con nosotros también. Usted puede llegar a ser sabio también. Nosotros somos sabios gracias a esa sabiduría. La palabra en Job 12:13 dice: con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Con Dios está la sabiduría. Con nosotros está la sabiduría. La sabiduría está en esta noche. Dios es la fuente suprema de la sabiduría. ¿Cómo podemos entonces, hermanos, imitar la sabiduría de Dios? Santiago 1:5. Ahí está la clave. ¿Cómo puedo ser sabio? ¿Cómo puedo llegar a ser sabio? ¿Cómo puedo adquirir sabiduría? Si Dios la quiere compartir conmigo, la quiere compartir con nosotros. Dice la palabra: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídala a Dios, el cual da a todos como en abundancia y sin reproche, y le será dada. Dios da sabiduría, hermanos, si le pedimos con fe. El siguiente versículo, ¿qué dice la primera parte? Pero pida con fe, no dudando. Dios nos da sabiduría, pero hay que pedirla con fe. No dude en ningún momento. Miren cómo se adquiere la sabiduría. Y yo lo he repetido varias veces. Lea la Biblia para ser ¿qué? Sabio. La sabiduría se adquiere leyendo y meditando en la palabra de Dios y enseñándola a otros. Porque a veces, hermano, la tomamos, pero no la impartimos, no la enseñamos. Es bueno lo que adquirimos, compartirlo con otras personas. Colosenses 3:16. Ya vamos terminando la sola introducción, hermanos, esa manera de introducción. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cómo debe morar la palabra? En abundancia. Dios quiere bendecirnos en abundancia. Dios quiere darnos sabiduría en abundancia. Pero esta palabra tiene que morar en abundancia en nosotros. No quiero aquí, hermanos, vanagloriarme ni nada, pero hermanos, allá en las 3 iglesias que hemos pastoreado, siempre le decimos: lea la Biblia, lea la Biblia.
¿Por qué yo digo que lea la Biblia? Porque la Biblia, hermanos, ahí adquirimos sabiduría, ahí practicamos, ahí nos llenamos de sus preceptos, de sus estatutos. La otra vez hablábamos que la palabra dice, hermano, que la Biblia, la palabra es la que nos limpia, ¿cierto? Es como el agua que nos limpia. Entonces, si yo me voy a bañar con un vasito de agua ahí, un poquitico, un chorrito, hermano, quedo igual de sucio, se me revuelca el mugre. Y así es la palabra. La palabra es como el pan. Si yo tengo harta hambre y me dan una tostadita y un pedacito de pan como el de la Santa Cena, pues quedo con hambre. Entonces depende de lo que yo coma, de la abundancia que haya en mí, así voy a ser sabio. Y usted va a predicar. Y viene la revelación, la palabra que usted leyó en algún momento, que usted escuchó en algún momento. Por eso dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándolas y exhortándolas unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Atributos naturales, hermanos, que encontramos de la palabra de nuestro Dios: incomunicables, eternidad, inmutabilidad, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, soberanía, autoexistencia. Atributos comunicables: que Él es santo, justicia, bondad, amor, gracia, veracidad y, ¿cuál es la última? Sabiduría. Hay otros atributos, claro que sí, que usted y yo también los podemos compartir y los tenemos. Por ejemplo, otro atributo: misericordioso, misericordia, que muestra compasión y perdón por el ser humano. Otro atributo: fidelidad, cumple siempre sus promesas. Él ha prometido regresar, vendrá pronto a levantar una iglesia que ya está preparada. Otro atributo que podemos tener, que a veces no lo tenemos, pero es paciencia. Dios es paciente, que es lo que nosotros también lo podemos tener, pero a veces carecemos de paciencia, ¿verdad? Nos desesperamos. Paciencia, dice la palabra, tardo para airarse. O sea que Él es tan paciente que da la oportunidad para que una persona se arrepienta. Y nosotros a veces no, ¿cierto? Nosotros vamos y visitamos a alguien que quiere que arrepienta allá y no, le predicamos Dios 2, 5 veces, 10 veces, 20 veces, 30, 50 veces a esa persona y ya no se arrepintió, ya ni vuelvo por allá. Somos impacientes. Dios no, Dios es paciente. Si es que esperamos 50 veces, ¿verdad, hermanos? Pero Dios es paciente, Dios tiene paciencia con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice, más adelante lo vamos a desarrollar. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda. Que nos arreglemos, que nos pongamos a cuenta. ¿Cuánto tiene que esperar a Dios? Dios no tiene afán. Los únicos que sí tenemos afán somos nosotros, para ir a comernos un arroz con leche que haya actividad esta noche. Esos son los atributos de Dios. Pueden haber más, amén, bendito sea el Señor. Simplemente lo hicimos a manera de introducción y ya vamos a mirar más adelante con detalles cada uno de estos atributos. ¿De acuerdo, hermanos? Levántese los pacientes en esta noche, colóquense de pie. Démosle gracias a nuestro Dios por esta oportunidad tan preciosa. Gracias, mi Rey bendito de la gloria, por mostrarnos